En este vídeo vamos a ver las oraciones adjetivas o de relativo. ¿Qué son las oraciones adjetivas o de relativo? El concepto es muy sencillo. Las oraciones adjetivas o de relativo son las que determinan o califican a un sustantivo o pronombre de la oración principal, que sería el antecedente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la función es la misma que la de un adjetivo. De ahí viene lo de oración adjetiva, porque la función es la misma que la de un adjetivo. La oración de relativo sustituye a un adjetivo, o un adjetivo podría sustituir la oración de relativo. Bien, ¿cómo se hace la referencia al antecedente? Se puede hacer referencia al antecedente por el relativo, por un pronombre relativo que sería qui, quae, quod, bien por los relativos indefinidos que serían quis, quis, qui, cumque, qualis o quod, o por adverbios relativos al lugar. Y ejemplo de ello sería ubi, quo, unde, etcétera, etcétera. Vamos a ver algún ejemplo. Vamos a ver el ejemplo del primer caso, en el que el relativo sea qui, quae, quod. Tenemos aquí una oración: duas vias occupavit, quae ad portum ferebant, que significa ocupó los dos caminos que conducían al puerto. Bien, vamos a analizar la oración tanto en castellano como en latín. Bien, en castellano vemos que esto es una oración de relativo. Aquí el antecedente sería los dos caminos, ¿de acuerdo? Esto sería el antecedente. Y el que sería el relativo, que se referiría a los dos caminos. Si quisiéramos ponerlo que concordase en género y número, cambiaríamos el que por los cuales. Es decir, así: ocupó los dos caminos, los cuales conducían al puerto. Como veis, los cuales está en masculino y plural. Lo mismo que los dos caminos, que está en masculino y en plural. ¿Qué ocurre con el qué? Que sabemos que es relativo, pero no podemos decir que concierte de una manera clara. Sabemos que concierta porque lo sabemos, porque hacemos la sustitución y porque el relativo siempre hace una función dentro de la oración subordinada. Es decir, esta es la oración subordinada de relativo y este relativo siempre es un pronombre y como pronombre hace una función dentro de esa oración. Es decir, si esto es un verbo y esto es un complemento circunstancial del lugar, que vamos a sustituirlo por los dos caminos. Los dos caminos conducían al puerto, por lo tanto, la función que hace es el sujeto. Lo mismo ocurre aquí. Los cuales
o sea, los dos caminos conducían al puerto. La función es de sujeto. Pues lo mismo sucede en latín. Aquí tenemos el verbo principal y el verbo de la subordinada. Y tenemos que la subordinada es esta. Duas vías o duas vías sería el antecedente. ¿En qué género y número está duas vías? Está en femenino y en plural. Este es el relativo, que concierta el relativo en género y número con el antecedente, pero a su vez, como pronombre, hace una función dentro de la oración subordinada. El verbo está en plural porque este relativo está en plural, hace referencia a un plural y hace la función de sujeto, igual que en castellano, porque además está en nominativo plural y ad portum sería el complemento circunstancial del lugar. ¿De acuerdo? Vamos a hacer ahora mismo una profundización de lo que sería la concordancia del relativo. Bien, vamos a ver la regla general de concordancia en el pronombre relativo. El pronombre relativo concierta con el antecedente siempre en género y en número. Única y exclusivamente en género y número. En caso no, porque tendrá el caso que le corresponda según el papel que desempeña en la oración. Recordemos que en la oración compuesta hay una oración principal y una oración subordinada, que el pronombre relativo concierta en género y número con el antecedente, pero dentro de la oración subordinada hace una función que unas veces es de sujeto y otras veces de complemento directo, u otra función, y tiene el caso de la función que le corresponde. ¿De acuerdo? Vamos a ver ejemplos. Duas vías occupavit. Bien, ocupó los dos caminos. Tenemos quae ad portum ferebant, que fue el ejemplo que vimos antes. Es decir, ocupó los dos caminos que llevaban al puerto. Este quae concierta con duas vías o duas vías en género y número. En caso no, porque aquí el caso es una tercera persona del singular. Él ocupó los dos caminos. Esto aquí es complemento directo, es la función que tiene aquí. ¿Qué función tiene esta? La que le corresponde dentro de la oración subordinada. El verbo está en plural, no hay un sujeto. Si hacemos la sustitución, veríamos que la función que hace aquí sería el de sujeto. Por lo tanto, está en nominativo plural porque es el sujeto de la oración. Otro ejemplo. Quas hostes sine custodis reliquerat. Veamos. Duas vías occupavit quas hostes sine custodis reliquerat, que en castellano sería ocupó los dos caminos que el enemigo había dejado sin custodia. Este es el relativo. El antecedente sigue siendo duas vías. Concierta en género y número, como vemos está en femenino y está en plural. ¿Pero qué función hace dentro de la oración? ¿Será sujeto? Pues no, porque esto está en plural y el sujeto está en singular. Sin embargo, tenemos hostes, que está en singular y es el enemigo. Este es el sujeto. Quas, ¿qué puede ser? Pues es el complemento directo, porque es un verbo transitivo, reliquerat, y está en acusativo de plural. ¿De acuerdo? De modo que aquí hace de objeto directo complemento directo. Vamos a ver otro ejemplo.
quorum una angusta est. Perdón, erat. Bien, vamos a leerlo entero. Duas vias occupavit quorum una angusta erat, que en castellano sería: ocupó los dos caminos, uno de los cuales era angosto. Aquí vemos que tenemos un verbo atributivo y por lo tanto esto sería el atributo. ¿Y cuál sería el sujeto? ¿Sería aquí quorum? Pues aquí quorum está complementando a un indefinido, pronombre indefinido, que es una. Por lo tanto, una es el sujeto, que está en singular, porque el verbo está en singular, pero quorum, que está en femenino y está en plural, es el antecedente, es el relativo del antecedente, que es duas vias. Aquí quorum, ¿qué función hace? Hace una función de complemento de un nombre, que en este caso sería un pronombre indefinido, de una. ¿De acuerdo? Sigue concertando, concordando en género y número, y el caso es el que le corresponde dentro de la oración. A ver si nos cabe otro ejemplito más. A ver. Quibus nullae custodiae praesidio relictae erant. Bien, la oración sería: duas vias occupavit quibus nullae custodiae praesidio relictae erant. Vamos a pasarlo en castellano. Sería: ocupó los dos caminos a los que no se había dejado ningún centinela como protección. Aquí es el verbo, y a los que esto hace de complemento indirecto. ¿De acuerdo? Y ya no me caben así más ejemplos. O por ejemplo, vamos a ver si me cabe uno más. Sí, me caben alguno más. Quibus hostes exierant, que sería: ocupó los dos caminos por los que había salido el enemigo. Verbo, que está en plural, este sustantivo, que está en plural también, y quibus sería el complemento circunstancial. Sería así más o menos. Bien, vamos a ver los casos especiales de concordancia. Teníamos claro que el pronombre relativo concierta o concuerda con el antecedente en género y en número, ¿verdad que sí? Bien, de manera que dependiendo del género y número que tuviera el antecedente, ese iba a ser el género y número del pronombre relativo, que no el caso no tiene nada que ver. Cada uno tiene el caso que le corresponde según la función que tenga dentro de su oración. Es decir, si el antecedente dentro de la oración principal tiene una función de sujeto, estará en nominativo, pero si el relativo, a pesar de que concierte género y número con el antecedente, hace una función dentro de la oración subordinada, por ejemplo, de complemento directo, estará en acusativo. De modo que, recapitulamos, el relativo concierta o concuerda con el antecedente en género y número, pero hay unos casos especiales. El primer caso sería que el antecedente puede ser o una oración completa o un infinitivo.
En ese caso, el relativo se pone siempre en género neutro. ¿De acuerdo? Siempre en género neutro. Vamos a poner un ejemplo. Lakedaemoni agim regem quod numquam antea apud eos acquiderat neca verunt. Qué larga es esta oración. Bien, veamos. Bien, veamos. La traducción en castellano sería: los lacedemonios mataron a su rey Agis, cosa que hasta entonces no había ocurrido nunca en su país. ¿Cuál sería el pronombre relativo? Quod. ¿Y cuál sería el antecedente? Pues evidentemente toda una oración. Es decir, Lakedemoni agim regem necaverunt. Es decir, los demonios mataron a su rey Agis. Todo esto es el antecedente de quod y por eso va en neutro. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver una segunda parte de esto. Vamos a borrar esto. Segundo, concordancia con el predicado. Concordancia con el predicado. Cuando en la oración de relativo hay un sustantivo en función de predicado, es decir, con la oración de relativo hay un sustantivo en función de predicado o de predicativo, es decir, dentro de la oración de relativo, no en la principal, dentro de la oración de relativo, es decir, cuando dentro de la oración de relativo, no en la principal, hay un sustantivo que hace la función de predicado o predicativo, el relativo puede concertar con él, con ese predicado o predicativo, en lugar de hacerlo con el antecedente. Por ejemplo, capua quod caput erat campaniae Annibali se tradidit. Vale. ¿Cómo sería la traducción de esta oración? Capua, que era capital de la Campania, se entregó a Aníbal. Bien, tenemos que el relativo es quod. ¿De acuerdo? ¿Y cuál sería el antecedente? El antecedente sería capua. Bien. Sin embargo, tenemos que quod está en neutro. ¿De acuerdo? ¿Por qué está en neutro si capua, que es un nombre, es un sustantivo femenino, está en femenino? Bien, porque dentro de la oración subordinada, dentro de la oración de relativo, hay un sustantivo que hace la función de predicativo. Es decir, vamos a analizar esta oración que está dentro de la oración subordinada. Erat es un verbo atributivo.
¿verdad que sí? Y como verbo atributivo tiene un atributo, que es caput. Y quod es el sujeto, porque vamos a sustituir el Capua, o sea, el quod por Capua. Capua era la capital de la Campania, ¿verdad que sí? Por lo tanto, quod hace el sujeto, es el sujeto de erat, y caput es el atributo. Pero caput es un sustantivo, no es un adjetivo que hace de atributo, es un sustantivo que hace de atributo, y es neutro. Y recordad que los atributos conciertan con el sustantivo en género y número y caso. Bien, pues en este sentido, en este caso, quod, que es el relativo, concierta con un sustantivo que hace de atributo, que vendría a ser el predicativo, ¿vale? Porque atributo y predicativo es lo mismo, solo que atributo es cuando el verbo es atributivo y predicativo es cuando el verbo no es atributivo, pero hacen la misma función, son adjetivos o sustantivos que conciertan con el sujeto, ¿de acuerdo? Y en este caso, pues eso, que el atributo que está es un sustantivo neutro y por lo tanto relativo concierta con el atributo, ¿de acuerdo? Y Campaniae sería un genitivo que va con caput. Aquí sería así, es decir, aquí quod, que es el relativo, no concierta con el antecedente en género, sino que concierta con un sustantivo que hay dentro de la oración subordinada. Pero eso es porque cada uno tiene una función ya asignada dentro de esa oración. El verbo es atributivo, caput es el atributo, es un sustantivo, y quod va en el mismo género que ese atributo. Por lo tanto, puede concierta con ese sustantivo que está dentro de su oración. Se puede hacer referencia al antecedente por el relativo, por un pronombre relativo que sería qui, quae, quod, bien por los relativos indefinidos que serían quis, qui, cumque, qualis o quod, o Sería a los dos caminos. Si quisiéramos ponerlo que concordase en género y número, cambiaríamos el que por los cuales. Es decir, así, ocupó los dos caminos, los cuales conducían al puerto. Como veis, los cuales está en masculino y plural. Lo mismo que los dos caminos, que está en masculino y en plural. Que conducían al puerto. Bien, vamos a analizar la oración tanto en castellano como en latín. Bien, en castellano vemos que esto es una oración de relativo. Aquí el antecedente sería los dos caminos, ¿de acuerdo? Esto sería el antecedente. Y el que sería el relativo, que se refiere. En este vídeo vamos a ver las oraciones adjetivas o de relativo. ¿Qué son las oraciones adjetivas o de relativo? El concepto es muy sencillo.
las oraciones adjetivas o de relativo son las que determinan o califican a un sustantivo o pronombre de la oración principal, que sería el antecedente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la función es la misma que la de un adjetivo. De ahí viene lo de oración adjetiva, porque la función es la misma que la de un adjetivo. La oración de relativo sustituye a un adjetivo, o un adjetivo podría sustituir la oración de relativo. Bien, ¿cómo se hace la referencia al antecedente? Por adverbios relativos de lugar. Y ejemplo de ello sería ubi, quo, unde, etcétera, etcétera. Vamos a ver algún ejemplo. Vamos a ver el ejemplo del primer caso, en el que el relativo sea qui, quae, quod. Tenemos aquí una oración: duas vias occupavit, quae ad portum ferebant, que significa: ocupó los dos caminos